No pierdas el rumbo, ya empieza La Brújula del Sur, un programa de cultura. Ya la escucharon, pero bueno, la vamos a presentar oficialmente, que está con nosotros la licenciada Silvia Andrés, la licenciada en Psicología, inaugurando el mes, como todos los primeros miércoles de cada mes, con su columna. Y este mes también con sorpresa su columna, ¿no? No, el mes que viene. Si querés, traigo otra sorpresa. Vamos otra vez. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, María. Bueno, un día no es tanto. Y eso es permitido, a mí me parece que está bárbaro, y que sea más de un día también. Uno todos los días no los tiene tan buenos, ni tampoco tan malos, ¿no? Pero tampoco me pasaron no cosas... acumules tampoco. Tampoco me pasaron cosas malas ni nada, pero sinceramente estoy con un resfrío que me molesta hace ya más de una semana, con un dolor de cabeza que me impide pensar bien, claro. Y a partir de ahí todo viene mal. Es más, yo ayer pensaba y decirle a Bonfi, dejemos de desear que haga frío porque se nos está yendo la mano con los deseos, Bonfi. Hasta la nieve no paro. Vamos todavía. ¿Cómo estás, Silvia? Bien, María, bien. Vos te viniste de negro, no sé. Claro, y yo voy a completar por qué de negro. A mí particularmente no es un color que me guste. El negro, yo soy más de muchos colores, por eso la campera mía es naranja, los guantes son verdes, o sea, la boina es gris, es decir, no es el color que más me guste, pero en realidad particularmente es un buzo que abriga mucho porque es largo, entonces lo elijo por eso, porque es abrigado y porque es largo. Y como abajo el atuendo es pantalón clarito, viene bien, pero no es el color que más me agrade a mí en particular. ¿Qué tendrán que ver los colores con la personalidad? Ya que estamos, vamos a tratar de entrar en tema. Mirá, no sé si hoy puedo, pero vamos a intentar. Dale, ya que estamos por los colores, hay toda una teorización con respecto a la psicología de los colores, inclusive. ¿Ah, sí? Sí. O sea, hay muchas publicaciones. De hecho, a mí me han regalado muchas. Yo no les doy mucho lugar a tanto de esto, pero me han regalado libros que tenían que ver con la psicología y el color, o la psicología del color, sí. Ah, no tenía idea que había estudios sobre eso. Sí, o sea... ¿Pero estudios realmente serios o tipo que tiran data? Y por eso te digo, a mí en particular como psicoanalista no es algo que le dé mucha credibilidad. Por eso fíjate que hasta cuando digo ¿por qué estoy de negro? Digo, no me gusta el negro. Y la pregunta sería, entonces ¿por qué te lo pones? Porque en realidad lo uso por la funcionalidad de que es abrigado. ¿Se entiende? Entonces, sí. No, para mí tiene siempre más que ver la elección de un color o de cómo te querés ver con lo que vos creés o sentís que te va bien o que te vaya con vos, pero no que el color te represente tanto, a eso me refiero, sino que hay una elección. Por eso digo, fíjate que hasta cuando digo, a mí el negro no es un color que me gusta, pero hoy estoy vestida de negro, es como uno diría que es una contradicción. No me gusta, en realidad lo elijo porque es abrigado y es largo. O hago el blanco negro con el pantalón que tengo puesto, pero no es que me represente un color, ¿se entiende? Me han regalado, yo todas las publicaciones las agradezco porque también entro a otros, esto que decís, otras formas de escritura, otras formas de pensarlo, pero no significa con esto que porque yo lea todo esto es como las recetas de cocina, no significa que vaya a ser todas las recetas. No, pero el hecho de que exista algo, está bueno que vos lo leas para ver de qué se trata, no para que después comulgues con eso. No, tal cual, hasta por eso agradezco la publicación que me regalaron en su momento, pero a su vez yo digo, bueno, pero vos creés, me preguntás, y yo no. Está bien. O sea, lo puedo leer, puedo pensar que hay gente que le ha interesado ir por ese lugar, lo investiga y me parece válido, totalmente válido, como cualquiera de las disciplinas, las teorías que están en el mundo. Pero en lo particular, si vos me preguntás, ¿y vos qué crees? Y no, yo no creo que tenga que ver con la psicología del color o el color en la psicología. Creo que uno elige por diferentes razones hasta la ropa o el color que me voy a comprar. Fíjate que muchas veces uno está
frente a una prenda que te gusta y que a la amiga o un familiar o el vendedor te dice, me parece que este va con vos, y vos la mirás y decís, yo no me veo en ese lugar. Es decir, claro, uno siente que le parecerá a los demás, pero a mí no me parece, sería, ¿no? Es decir, y ahí está la subjetividad, y está, claro, que uno se conoce, uno se sabe, hasta en los cambios, se va conociendo en esto de, por esto que dijiste al principio, bueno, en 3 años, hoy no es un día como todos los demás, bueno, vos estás hablando de un día de cambio, un día que hoy no te sentís bien, igualmente estás en el espacio radial, podrías haber dicho no voy, sin embargo estás acá, entonces hay una elección tuya también. No me siento bien, lo voy a decir porque es mi verdad, pero también es cierto que estás en el espacio y en el horario de siempre. Sí, Silvia, en esta cuestión de la elección desde la música y que dije hace un ratito del Día del Amigo y todas esas cuestiones, ¿hay alguna explicación, no sé si psicológica o qué, de por qué la gente necesita tener amigos? Y no toda la gente, yo conozco gente que no tiene amigos. Y así a simple vista no los veo mal. ¿Hay alguna, me hace cara si esta mujer, claro, ¿hay alguna necesidad en nosotros? Y después, no, contestame esta, después te hago la otra. Me parece que está buena la pregunta. Y también es cierto que hay gente que, esto que decís, uno a simple vista, como en esa mirada puedo creer que no necesita amigos. Bueno, pero es una mirada muy externa, muy desde el otro, ¿no? Que uno puede creer que el otro no necesita amigos. Habría que preguntarle a esa persona realmente por qué esa falta de amistades, de vínculos, no lo afecta. O sí, y no lo sabe. Sí, o no lo exterioriza. ¿Se entiende? Y a veces ni siquiera se da cuenta y no, claro, lo sabe y no cree que le haga falta ningún amigo, ¿no? Como, o solo en una isla estoy bárbaro. Y tal vez considere esto y tal vez, ante las preguntas empiece a dar cuenta de que tal vez mucho de lo que le pase, tal vez, o algo tenga que ver con esto. Vos hablas de lo vincular y que nacemos hasta en la necesidad, gestamos en el útero materno, necesitamos de un espermatozoide del padre y un óvulo de la madre, y necesitamos al nacer que nos corten el cordón umbilical, que nos den la teta o el biberón, que nos cambien los pañales. Es decir, si vamos desde el principio, hay una humanidad que el otro, en lo vincular, es necesario, lo que no significa que sea más importante que ese bebé que nace, ni se entiende, o sea, sí, no es que al otro lo pongo ahí en un pedestal y digo, sin el otro yo no soy nadie, no, pero hay una necesidad humana de lo vincular, del encuentro con el otro. De hecho, fíjate, cuando vos decías el viaje a la luna, pensaba, ¿no? Y cuando uno lee mucho que se ha trabajado sobre esto, los viajes espaciales, la dificultad más grande que tienen todos, no solo ese, digo, cualquiera de los demás, es lo vincular, es el humano, es no quedar solo en medio de la luna o en medio de vaya a saber de qué punto de la galaxia. ¿Y por qué sería no el miedo? Si igualmente desde las bases, desde la NASA lo van a traer. Está vivo, sí, pero hay una sensación de vacío muy grande, pero estás vivo, o sea, no has muerto, capaz que el que se descompensó fue el otro, el que murió es el otro. Bueno, ahí, digo, relacionando esto del viaje a la luna, es cierto, no importa lo que fuere, pero todos los demás que sí lo hicieron, entonces, digo, me parece que hay un lugar hasta inconsciente, intrínseco en la humanidad, que alguien puede decir que no es necesario porque no lo considera, porque no cree que las cosas que le pueden suceder tengan que ver con esta falta, pero desde el psicoanálisis no podríamos decir que el otro no es un otro vincular necesario en la vida de cualquier sujeto. Y la pregunta que te quería hacer, pero te la hago ahora por separado, ¿qué hay de esa gente que dice tener, como decía el don Roberto Carlos, 1 millón de amigos? O aquel que
se conoce con un otro y a los 5 minutos, somos amigos. ¿Y por qué pasar de un extremo de no a tener, no digo 1 millón, esto es una metáfora, pero tener, no sé, 20 amigos? Bueno, lo dijiste claramente, María. Los extremos, el millón o la nada, a ver, son extremos, los dos nefastos. Claro, como todos los extremos. Como todos los extremos, nefastos, ¿no? Como muy extremo. No necesito a nadie o necesito 1 millón de amigos. Y siempre vamos como el punto medio, la equilibración que tanto nos cuesta a todos en la salud, en todos los sentidos nos cuesta, en todos los sentidos, es lo que vamos perdiendo, es lo que un niño va adquiriendo, ¿no? El tema del equilibrio y todo lo demás. Bueno, es justamente porque nos cuesta, y bueno, porque humanamente nos cuesta todo esto, pero los extremos como extremos son nefastos. El abandono es tan nefasto como la sobreprotección, solo que creemos que la sobreprotección es por amor. Ah, bien. Y uno lo que da cuenta es que no, eso no es un amor sano, claro. Porque en realidad la sobreprotección estoy colocando al otro en un lugar del incapaz, el que no puede, el que tengo que hacerlo todo por él. No por o el sin otro. Mí no puede hacer sin nada. Mí no, y eso, claro. Y es eso como crear una dependencia, es como, lo coloco en el lugar del analista, es como si uno como analista creyera que o hiciera creer a un paciente que sin mí vos no sos nadie. Claro. Y uno, justamente el discurso es todo lo contrario, donde el trabajo, hasta cuando nos agradecen, agradecemos esa palabra, pero decimos el trabajo es tuyo, el trabajo es en análisis, esto es lo que vos traes, es lo que vos trabajás, es lo que esto lo dejás acá, esto te lo llevas vos, es decir, no quedar en ese lugar del amo. Claro. El psicoanálisis es el opuesto, justamente, no tenemos amos, no somos amos, ni en el trabajo, ni en una relación, ni en un vínculo, ni sentirnos imprescindibles en ningún lugar. No, porque, bueno, no importa por qué, pero yo le decía así, uno cuando se equivoca, está bien que le dice al otro me equivoqué, pero se siente vamos a decirlo bien, yo me siento un idiota cuando me equivoco, y lo digo, sí, me equivoco, pero me siento un idiota, no me puedo equivocar. Eso está mal. Y ante esta frase de María, que después tenemos que estar al aire, me viene bárbaro, me encanta que esto salga así como off, pero después entre para compartir con todos, es que dije, bueno, pero no hay que sentirse culpable, y bueno, y ahí arrancábamos, y a tu pregunta o a esta exposición que haces, es que tenemos que reconocernos como sujetos fallidos, sujetos de la falta. Yo creo que a partir de esa aceptación, ¿no?, de sabernos fallidos, de sabernos sujetos de la falta, ¿no?, reconocernos en esos lugares, es donde entraría la culpa, si en realidad estoy diciendo que voy a fallar, que me voy a equivocar, porque es parte de la humanidad, no somos un ente ni un asteroide, ya que estamos con el tema del Día del Amigo y el viaje a la Luna, no, es parte de la humanidad, somos parte de ella, no somos alguien diferente al otro en ese punto. Sí, en la diferencia, en la construcción de cada uno en su propia historicidad, pero no en esto de ser sujetos de la falta y sujetos de, porque si somos sujetos de la falta, somos sujetos también posibles del error. ¿De qué sentir culpa si me equivoqué? Fue un error. Y para compartirlo con la audiencia, justamente el tema era que ni siquiera sabemos por qué con María salimos por este lado, pero en el día de ayer yo tengo por costumbre no, sino por la pandemia me llevó a tomar unos cambios, por ejemplo, en lo presencial. Entonces yo a mis pacientes presenciales los llamo unos días antes para confirmar, porque en la pandemia sabíamos muy bien que hasta los turnos dados a veces no se podían tomar. Claro. Entonces lo seguí tomando porque a todos les gustó y creo que todos nos organizamos de esa manera. No así con las videollamadas, porque un cambio que hice también, hablando de cambios, es que yo no soy quien llamo al paciente, sino el paciente me llama a mí, por una simple situación. Creo que el paciente llama cuando realmente puede sentarse a tomar la videollamada, y si soy yo quien lo llamo, se está apurando, tiró el café, quería ir al baño, o sea, había toda una situación que a mí me parecía siempre como innecesaria. Entonces siempre tomé la postura diferente.
quien llama es el paciente. Acordamos un horario. ¿Y qué pasó? Un error mío, que cuando llamo en esto de confirmar a un paciente presencial, me equivoco, en vez de colocar 18 horas, pongo 19 horas. Cuando a las 18 horas no venía el paciente, dije, ¿qué pasó acá? Y miro y me doy cuenta que había un error, y el error había sido mío. Es decir, en la agenda estaba bien, en la pizarra que tengo en el consultorio estaba bien, pero en el envío de ese mensaje por WhatsApp había colocado un horario que no correspondía. Inmediatamente llamo a las dos personas que se iban a estar juntando, una en videollamada y otra presencial en el mismo horario, y como soy una sola no puedo estar en los dos lugares a la vez. Llamé y dije, cometí un error, me pasó esto. Y la respuesta de cada uno de ellos es, no importa, no pasa nada. Como decís vos, o sea, me respondieron lo mismo que yo digo, o sea, a ver, aceptemos siempre el error. Entonces María me preguntó, ¿pero no te sentís mal? Dije, no, ¿por qué me voy a sentir mal? Dije, si en realidad un error es posible en cualquiera de nosotros, en la vida, en cualquier situación cometemos errores, creemos que este es el camino y no lo es, nos equivocamos, nos sale mal una torta, hacemos una comida con una receta y también nos salió mal. Entonces, digo, desde algún lugar eso al contrario alivia, porque lo que hice es reorganizar y cada uno de ellos le daba lugar al otro. El presencial le daba lugar al de la videollamada y la videollamada al presencial. Y ahí entre los tres coordinamos quién se quedaba con ese turno y quién sacaba otro. No pasa más que eso, reorganizarnos, pero a partir de donde uno acepta un error. No sé si respondí a tu pregunta. Perfecto. Antes de hacerte la siguiente, que sale de algo que dijiste vos que no acuerdo, así que vas a tener que convencerme. Quiero leer un mensaje que nos mandó Moni, nuestra oyente casi tradicional, clásica de esta radio de clásicos. Dice, buenas tardes, feliz semana de la dulzura y mes de la amistad. María Valdés, oyentes e invitados en altavoz. Lindo programa, besos. Gracias, Moni, por estar siempre ahí, por estar siempre comunicada, o durante el programa o después. Voy a decir, no se puede sentir culpa. Yo no acuerdo con usted. Mira, hasta la estoy tratando de usted. Yo conozco gente muy culposa, no voy a dar nombres ni apellido, gente que vive sintiendo culpa por todo y no sé por qué. Buena pregunta. Porque en realidad la culpa existe. De hecho, el sujeto culpógeno es archiconocido también. Sí. Te sonó muy a Batman eso. Archiconocido, claro. Lo dejemos a los superhéroes, a que nos saquen de esta, ¿no? Claro. Es que la culpa es de algún lugar, si se quiere ubicar en un lugar, yo creo que la ubicaría en el lugar de lo cultural, de lo familiar también, ¿no? Que uno está atravesado, ¿no? Por lo familiar, lo cultural, obviamente lo macro, porque tiene que ver con la cultura, porque tiene que ver con las creencias y las religiones, claro, y porque desde algún lugar siento que la culpa, al menos desde mi lugar, digo, se la dejo al lugar de la legalidad, en todo caso, cuando se habla de la culpa de un delito, de la culpa de una situación donde se transgredió la ley, y digo, bueno, me parece que la culpa tiene lugares, pero esos, llámese la legalidad, llámese las creencias religiosas, y el sujeto está atravesado, porque en lo familiar está atravesado por esos discursos, por las creencias, por la cultura, ¿no? Y la legalidad la escuchamos permanentemente, ¿no? Que fulano fue culpable o es, no dicen responsable. Y en todo caso yo diría, en todo caso uno es responsable o se compromete con lo que uno, se entiende que es diferente, el compromiso y la responsabilidad está, por eso en este ejemplo que doy, yo me hago cargo de que el error fue mío y la que intento resolver, a ver cómo hacer, comprometiéndome con la situación también soy yo, pero si vos me decís culpa, no. Puede ser entonces por una compromiso, sí, por una cuestión cultural o hasta religiosa, que estas personas que son muy culposas sientan que cometen un delito, llevándolo al terreno que vos decís. Yo cometí un error tan grave que es un delito y por eso me siento culpable. Hay una instancia psíquica
que es el super yo que nos castiga soberanamente, no ferozmente. Bueno, eso es trabajo en análisis, ¿no? Porque en realidad en las instancias psíquicas todos tenemos, o sea, no es que uno se saca el super yo y lo deja, lo lleva al río o al mar y que se vaya, no. O sea, ¿se entiende? O sea, no. Pero en las instancias psíquicas, que son los mecanismos que uno trabaja como analista en las sesiones, en un tratamiento en análisis, uno sabe que está, pero en realidad cuando uno empieza a trabajar los otros lugares es donde le quitamos ese trabajo, si se quiere, al super yo para que lo gane siempre, sería. Sino trabajando en las otras instancias, que todo esto uno es muy teórico. En análisis el paciente lo ve en la medida que entra a una sesión y dice, esto en otro momento no lo hubiese hecho de esta manera. Hasta ahora lo hice de esta forma. Y en este momento me sucedió esto y ahora me doy cuenta que es esto otro. Ahí es donde alguien da cuenta de que ese trabajo en análisis que está haciendo, está viéndolo en actos que no sabía que iba a pasar, porque nosotros no somos futurólogos en lo más mínimo, no tenemos ni idea de lo que va a pasar dentro de un rato, pero sí en ese momento que algo aconteció pudo sacar un recurso, pudo sacar un lugar diferente que no se lo conocía. Porque el más conocido, llevando al terreno de lo que vos estás trayendo, era el culpógeno, era sentirme culpable por todo. Y me pasó, dice el paciente, que en este momento, en esto que aconteció, no sentí la culpa. Oye, me doy cuenta que empiezo a no sentirme culpable. Sí, uno puede decir la responsabilidad o el compromiso, pero bueno, ante eso vuelvo a resolverlo y me siento a hablarlo y hay un error y lo resuelvo nuevamente de otra manera, no más que eso. Sí, pero me da la sensación. No es lo mismo, insisto, el delito, cuando en el delito ya transgredí la ley, entonces ya robé o maté a alguien o sea, lo que fuere, ya transgredí una ley, con lo cual no es lo mismo a la vuelta, obviamente. Yo creo que es distinto la culpa a la responsabilidad, eso lo tengo claro. Sí. Ahora, este super yo, este dedo acusador interno que tenemos, que como que nos va guiando a ver qué hay que hacer, y si uno no lo hace así, púmbate, sos culpable. Claro. Aquel que no siente culpa por cualquier... Estamos hablando de tonterías, no estamos hablando de cosas graves. Es porque tiene mejor trabajado esta parte, porque pudo solucionar sin la terapia algunas cuestiones que no necesita la terapia para eso, digo, no que no necesita la terapia, sino para eso. Y tiene que ver con la educación, con la experiencia. Tiene que ver con, fíjate, uno de los primeros puntos que marqué, la familia. Uno es una construcción primero en la familia, y de esa familia viene con su carga, ¿no? Con todas sus creencias, con todas sus posiciones, con lo cual... Que son de atrás también. Que también, bueno, Freud marcaba claramente en el anteproyecto freudiano lo filogenético. Esto no es del siglo XXI, chicos, esto es del siglo XIX, fines del siglo XIX, él hablaba de lo filogenético, que es la entrada del síntoma que trae un paciente, si podemos, 3 generaciones hacia arriba, dentro de la posibilidad de ese andamiaje que uno puede ir construyendo. Bueno, uno es una construcción de estos parentales, y no solamente parentales, la parentela, ¿no? La familia, el tío, el abuelo, o sea, tal vez todos nos van constituyendo, y uno también hay que ver por qué lugar de flexibilidad o no, de resistencia tal vez también, decimos sí, pero esto no. Vos fíjate que le dijiste, bueno, yo en esto no estoy de acuerdo. Y te dije, qué bueno, porque no es que tengamos que estar de acuerdo con todo, sino simplemente poder escuchar otros lugares donde uno puede saber que al menos hay otra voz, hay otra forma de pensarse. Y esto que decís, no es necesario solo en un trabajo analítico, puede que ese sujeto vaya por otra cuestión, pero esto de lo que estamos abriendo puede tener parentales que hayan trabajado lo suyo, que no tengan esa carga, que no tengan la religión sentada a la mesa, ¿se entiende? Porque si se sentó a la mesa, se acostó en la cama también, claro, sí. A ver,
Digo, si seguimos en esto, damos cuenta de que está más atravesado de lo que uno cree. Esto no significa que el sujeto no tenga sus creencias. Significa que pueda tener la creencia con un juicio crítico también. Claro, pero generalmente esa creencia le viene también de esta parentela. Exacto. Es muy raro aquel que adquiere una creencia siendo una persona adulta. Pero yo preguntaría entonces, ¿dónde estaría el juicio crítico? Porque uno no tiene que tomar todo lo que yo no tomo todo lo que me... a eso voy a decir. Hay un juicio crítico que también se va construyendo. Por eso es muy común decir, cuando los padres dicen, yo no sé dónde aprendió esto, de dónde salió esto, porque en mi casa tal cosa, y cierto, los dos, y uno dice, sí, bueno, ustedes dos, pero ese hijo, desde algún lugar, está haciendo... si querés, entre comillas, una crítica, un juicio crítico a lo que vio, lo que le están diciendo, y por lo tanto toma otro camino. Sí, pero en cuanto... Estoy negadora, perdón. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Y ahí está la salud. Claro, pero volviendo a esta cuestión de el juicio crítico, que totalmente de acuerdo, pero la religión, la creencia... No pasa por otro lugar, no por el pensamiento, por el raciocinio, por el juicio, por el ser crítico, sino pasa por una cuestión más de fe. No estamos hablando de ninguna religión especial, tal cual. Que yo no la puedo razonar, entonces por ahí pierdo el juicio crítico porque no lo puedo razonar. Yo creo que ahí estaría el problema. A ver. O sea, pero estamos hablando de religión. Uno puede tener una creencia, la que fuere. Yo siempre digo, alguien cree en Dios, en Mahoma, en la piedra, en la difunta Correa, porque son creencias. Sí. Ahora, si esa creencia yo no le puedo colocar el juicio crítico, cierta racionalidad, ¿no? Porque eso entraría como dentro de las lo espiritual, ¿no? Por eso hasta en broma decíamos, bueno, que vengan los superhombres, ¿no? Que por eso el archiconocido de Batman. Bueno, está bueno, pero con un límite. Digo lo mismo con las artes, ¿eh? O sea, si en las artes voy a colocar todo lo que a mí me incomoda, me sobra, no sé qué hacer, ahí también estamos en problemas, ¿eh? Porque desde algún lugar, coloco ahí hasta la posibilidad de un juicio crítico donde esto es de acá, pero esto es de otro lado. Es decir, es como el verdulero cuando dice la manzana con la manzana, la naranja con la naranja, porque si pongo la naranja con la manzana se va a mojar y se me va a perder todo el cajón. No se le ocurriría meter la naranja sobre la manzana. Sin embargo, eso lo hacemos más de lo que creemos. Y ahí para mí está la problemática, algo a resolver. Cuando digo problemática, es algo siempre a resolver, digamos, como se pueda, con una temporalidad como se elija, pero a resolver. Nada es como tirado a decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Nos quema. No, es la posibilidad de resolver. Ahora, esto que vos decías, sigo con mi negación, y la negación es una resistencia. Porque es como que me niego a todo lo que el otro me está mostrando, el otro para poder pensarlo. No deja de ser una resistencia, que el único que se perjudica es el sujeto. El interlocutor no se perjudica, porque el interlocutor dijo lo que necesitó decir. Claro. Pero el único perjudicado es aquel que niega y se niega, sería, ¿no? Como niega y se reniega, y esa sensación así como entrando en esa propia maraña. El único perjudicado es el mismo, y tal vez sea una de las partes, no digo la única, en la que los síntomas dicen, bueno, acá vengo. Estamos hablando, ya terminando la columna de psicología de la queridísima Silvia Andrés, con la que hoy hemos tenido por primera vez también. Sí. ¿Cuántos años hace que venís, que el otro día me dijiste que yo ni me acordaba? Del 2017. Claro, mirá. En la pandemia nos claro, sí, bueno. un poco por el gracias. Nos distanciamos un poco por el hecho de que no era tan... Sí, no se hizo el programa tampoco. Claro, no era fluido la posibilidad de estos espacios. Pero del 2017 sí. Y igualmente nunca perdimos contacto. Como que uno nombra la pandemia, pero... Sí, en lo que no pudimos, pero no en estar fuera de contacto, María. Así que debe ser seguramente la columnista más añeja
Seguramente. Mira qué Sí. sutil que estuve, no dije vieja. No, dije no, vieja. está bueno. Y vos sabés que cuando algunos me preguntan, todos dicen, ¿no? Como, ¿cuántos años? ¿No? Como que también dicen, hay una construcción. Y eso me parece interesante. Cuando me lo han preguntado muchas veces en diferentes lugares. Y cuando digo, ¿no? Como que qué bueno, porque habla de una construcción, sin lugar a dudas. Seguimos construyendo, seguimos pensándonos. El mes que viene, sí, la columna de psicología y un especial que ya medio que nos vamos acostumbrando con... No nos adelantes nada, Silvia. Dale. Vamos a dejarlo para agosto, porque hay que pasar el invierno, dijo algún ministro hace muchos años. Gracias, Silvia. Gracias, un placer a vos. como siempre. Gracias, María, Mariana y Edu.